Bueno, continuamos con el tema 4. Ya vimos cuáles son las ecuaciones fundamentales de la hidráulica e hicimos algunas deducciones de las ecuaciones. Las ecuaciones, recapitulando, son ecuación de continuidad, ecuación de conservación de la cantidad de movimiento y ecuación de la energía. En esta parte nos vamos a enfocar en la ecuación de la energía, que se representa a partir de la ecuación de Bernoulli. Vamos a deducirla ahora a partir de una vena líquida o un volumen de control, donde tenemos un área 1, donde está entrando un flujo con velocidad 1, y un área 2, que sale un flujo con velocidad 2. Lo primero que tenemos que hacer para plantear la ecuación de la energía en un sistema, y en los ejercicios que vamos a ver, es posicionar un plano horizontal de comparación, ¿sí? Este plano horizontal de comparación lo pueden poner a la altura que ustedes gusten, puede ser incluso a nivel de medio del mar, aunque normalmente se acostumbra a colocarlo más cerquita del sistema donde estemos. Y solamente es un plano horizontal de comparación para ver a qué altura está la sección 1 con respecto a la sección 2. Entonces tenemos una coordenada z en 1, coordenada vertical, medido a partir del plano horizontal de comparación, y tenemos también z en 2. Tenemos que la energía total en 1 es igual a la energía total en 2 más la energía interna entre 1 y 2. La energía se conserva, pero no siempre, bueno, más bien nunca vamos a conservar de una sección a otra toda la energía útil. Si no hay cierta energía, no se pierde, pero para fines de hidráulica decimos que se pierde, más bien se pierde la parte de la energía que es útil. Esa sería la energía interna que hay aquí en el sistema. Ya lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ok, y la energía total en 1 va a ser la suma de todas las energías que tenemos ahí presentes. Tenemos energía potencial en 1, que va a estar determinada a partir de su altura, desde el plano horizontal de comparación. Tenemos energía cinética, que tiene que ver con la velocidad que hay en 1, y tenemos el trabajo de flujo, que tiene que ver con la presión que tenemos en 1. Lo mismo para la sección 2. Es una suma de energías, potencial, cinética y de trabajo de flujo. ¿Cómo definimos la energía potencial? La definimos como masa por gravedad por la posición medida verticalmente, Z. La energía cinética sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y el trabajo de flujo lo calculamos como la presión por el volumen. O bien, P por volumen igual a la presión por la masa entre la densidad. ¿Okay? Estas tres energías son las que vamos a sumar tanto para 1 como para 2. Ahí está, la energía total es energía potencial más energía cinética más trabajo de flujo. Ahora lo que haremos con esta ecuación va a ser dividir entre el peso, o sea, entre la masa por la gravedad. Por lo que vamos a tener ahora energía ya no medida en joules, sino medida en metros. Una energía por unidad de peso. Aquí voy a hablar a partir de este punto de energía, pero me voy a estar refiriendo a energía por unidad de peso medida en metros. Entonces tenemos energía total por unidad de peso igual a Z más B cuadrada entre 2G más presión entre ρ por G. Y esto, al final de cuentas, como la energía va a ser un número, una constante, entre la masa por gravedad, es igual a H, una constante que es la energía por unidad de peso. O sea, llegamos a la misma ecuación de Bernoulli que ya dedujimos después de 1 hora. Ahorita lo dedujimos en 5 minutos. Pero bueno, ya saben también de qué manera se puede hacer. Recordemos, tenemos carga de posición, carga de velocidad, carga de presión y finalmente energía por unidad de peso. Ojo, esto, como ya vimos en la deducción de la hora anterior, únicamente aplica para flujo permanente, que no hay cambios en el tiempo, y para
una sola dirección. Aquí me estoy yendo con la dirección de la coordenada asociada a V. Una sola dirección, unidimensional. Vamos a ahora ver la ecuación de Bernoulli para las dos secciones con las que estábamos trabajando. Teníamos sección 1 y sección 2. El gasto va en esta dirección, el flujo. Tenemos un área 1 con una coordenada Z1. Este Z1 se mide desde el plano horizontal de comparación hasta el eje o el centro del área 1. Cuando hablamos de tuberías, se mide hasta el eje de la tubería. ¿Qué tenemos? También tenemos una carga de presión en 1. ¿Sí? Presión en 1 entre la densidad por gravedad. Sabemos que esto se mide en metros, entonces tal cual podemos medir aquí una distancia equivalente a la carga de presión, y lo mismo para la carga de velocidad en metros. V cuadrada entre 2G. La suma de esta distancia más esta distancia más esta distancia es la energía por unidad de peso en 1. Vamos en 2. Tenemos un área 2, su energía potencial, Z en 1, carga de presión, carga de velocidad. Y la suma de estos tres es la energía en 2. Fíjense que aquí, como dibujé el área 1 más grande que el área en 2, comparando las cargas de velocidades, también se observa que la velocidad en 1 es más pequeña que la velocidad en 2. Esta energía en la sección 1 me va a dar algo que se llama horizonte de energía. El horizonte de energía me marca la energía de la que dispongo a partir de este punto para lo que resta del sistema. Luego, si unimos la energía en 1 con la energía en 2, trazamos esta línea que se llama línea de energía. Es como va decayendo la energía del sistema, la energía útil. Si unimos aquí donde termina la carga de presión en 1 y la carga de presión en 2, tenemos una línea que se llama línea piezométrica. ¿Por qué piezométrica? Bueno, esto lo asociamos con los piezómetros que ya vimos al inicio del curso. ¿Qué medía un piezómetro? Bueno, cuando vimos ese segundo tema de presión hidrostática, vimos varios dispositivos para medir presión. Uno de ellos era el piezómetro, que era literal abrir la tubería en un punto y colocar un tubo vertical. Si teníamos una conducción, una tubería, colocábamos aquí un tubo, iba a subir el agua hasta un cierto nivel. Esto está abierto a la atmósfera, ¿sí? Entonces el agua, por la presión que lleva aquí, va a subir hasta donde la atmósfera se lo permita. Luego, si medimos esta distancia a partir del eje de la tubería, podíamos calcular la presión en ese punto como densidad por gravedad por Z. Sí, maestra, era un manómetro simple, ¿no? Exacto, sí, es lo mismo. Por eso se llama aquí línea piezométrica. Si esto fuera una tubería y abrimos aquí un pedacito para colocar un piezómetro y aquí también colocamos un piezómetro, el agua va a subir justamente hasta donde tenemos la carga de presión, ¿sí? O sea, esta distancia que tenemos aquí en realidad es la carga de presión medida en metros. Presión entre densidad por gravedad. Por eso esta línea es piezométrica. Ahora, lo que nos falta para llegar de la energía en 2 hasta el horizonte de energía, que es lo que nos marca la energía en 1, son las llamadas pérdidas, entre comillas, que no son pérdidas. ¿En dónde se va esta energía? Bueno, se va en pérdidas aquí por fricción, por ruido, por calor, etc. Todo eso que nos falta lo expresamos así como delta H entre las secciones 1 y 2. Por lo tanto, si queremos expresar la ecuación de la energía, pues la energía se conserva, ¿no? La energía en 1 es igual a la energía en 2 más lo que haya aquí de energía interna. H en 1 es igual a H en 2 más delta H 1 a 2. ¿Okay? Y de forma general tendríamos lo siguiente: H en 1 igual a H en 2 más las pérdidas de 1 a 2. Ya vimos que H en 1 es la suma de la carga de posición más la carga de velocidad más la carga de presión. H en 2 también suma de carga de posición más carga de velocidad más carga de presión.
y las pérdidas entre 1 y 2. Aquí, si se fijan, también estoy marcando para la carga de velocidad. Estoy multiplicando por un coeficiente alfa 1 y alfa 2 del Coriolis, porque prácticamente nunca se usan en hidráulica. Bueno, es que estamos trabajando con aplicaciones de ingeniería civil donde normalmente tenemos flujo turbulento. Es muy raro que tengamos un flujo laminar. Y en esos casos, los coeficientes de Coriolis valen 1. Aunque bueno, de manera general sí hay que tomarlos en cuenta. Bueno, así como planteamos la ecuación de continuidad para uniones y bifurcaciones, vamos a plantear ahora la ecuación de la energía en uniones y bifurcaciones. Recordemos que la de continuidad me decía que el gasto en 1 más el gasto en 2 es igual al gasto en 3 en el caso de una unión, como es lo que tenemos aquí. Ahora, la ecuación de la energía, fíjense cómo la vamos a plantear. Vamos a tener que la energía en 1 es igual a la energía en 3 más las pérdidas de 1 a 3. ¿Sí? Esta es una forma de plantear la ecuación en esta unión, pero también lo podemos plantear como la energía en 2 es igual a la energía en 3 más las pérdidas de 1 a 3. Cualquiera de las dos formas es correcto. Lo que no se vale es decir que la energía en 1 es igual a la energía en 2 más las pérdidas de 1 a 2. No. La ecuación de la energía se va a plantear en la dirección del flujo con la tubería que yo quiera, ya sea 1 o en 2, pero en la dirección del flujo, no plantear entre 1 y entre 2. ¿Sí me explico? Ahora, cuando tenemos bifurcaciones, pues el flujo va en este sentido y planteamos ecuación de la energía de manera análoga. Tenemos energía en 1 igual a la energía en 2, siempre en la dirección del flujo, más las pérdidas entre 1 y 2. O bien, la energía en 1 igual a la energía en 3, más las pérdidas de 1 a 3. ¿Qué no vamos a poder hacer? No se puede plantear entre 2 y entre 3. Energía en 2 igual a la energía en 3, más las pérdidas de 2 a 3. Eso no se puede porque esa no es la dirección del flujo. Entonces, eso no. Vamos a ver ahora rápidamente algunos casos representativos de lo que tendríamos en nuestras aplicaciones de hidráulica básica. A partir de aquí ya estoy hablando de tuberías, ¿sí? Y estoy cortando una tubería entre sección 1 y sección 2 y entre esas dos secciones vamos a hacer nuestro análisis de energía. Entonces, nuestro primer caso es un tubo ascendente. Aquí está el plano horizontal de comparación. Y los diámetros entre la sección 1 y 2 son los mismos. El diámetro en 1 es igual al diámetro en 2. ¿Qué pasa si el diámetro entre dos secciones es el mismo? ¿Cómo va a ser la velocidad entre ambas secciones? ¿Mayor, Diferente. menor o igual? Igual, ¿no? Igual, ¿no? Porque sabemos que el gasto en 1 es igual al gasto en 2, o bien B1 por A1 igual a B2 por A2. Si los diámetros son iguales, las áreas son iguales y no hay de otra más que las velocidades también sean iguales. Bien, en ese primer caso vamos a despreciar las pérdidas de energía. A veces se pueden despreciar las pérdidas siempre y cuando la distancia que hay entre 1 y 2 no sea demasiado elevada, o sea que estén muy cerquitas estos puntos y que no haya accesorios aquí intermedios. ¿Sí? No significa que no haya pérdidas, pero pueden considerarse despreciables. Entonces, en esos casos tendríamos que la energía en 1 es igual a la energía en 2. Como es un tubo ascendente, la carga de posición en 1 es menor a la carga de posición en 2. Aquí tenemos en 1 su área en 1, su carga de posición, su carga de presión y su carga de velocidad. Y la suma de estos tres es la energía en 1. Luego en 2 tenemos el área en 2, su carga de posición, presión, velocidad, y la suma es la energía en 2. En 1 recuerden que podemos trazar nuestro horizonte de energía y si unimos la energía de 1 con energía en 2, trazaríamos la línea de energía. En este caso, como estamos despreciando las pérdidas, el horizonte de energía coincide con la línea de energía. Y luego también vemos que las velocidades y la carga de velocidad, por ende, también son iguales. Esta distancia es igual que esta distancia.
Entonces nuestra línea piezométrica también va a ser horizontal. No importa que el tubo sea ascendente, ¿eh? Las velocidades por ecuación de continuidad son las mismas. ¿Dónde se va a ver el cambio al hacer las ecuaciones de energía? Se va a ver aquí en la presión. Para que el agua pueda llegar desde este punto que está más bajo hasta este punto que está más alto, la presión en 1 debe ser mayor a la presión en 2. Ahí está, presión en 1 mayor a la presión en 2 y las velocidades son iguales porque el diámetro no varía. El siguiente caso ya no es un tubo ascendente, sino ahora descendente. Y seguimos trabajando con pérdidas despreciables, los diámetros iguales, por lo tanto la energía en 1 es igual a la energía en 2 y en este caso Z1 es mayor a Z en 2. Como el diámetro es igual, pues tenemos lo mismo, la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Aquí tenemos para la sección 1, posición, presión, velocidad. La suma de estos tres es la energía en 1. Y en 2 tenemos su posición, su presión y su velocidad. Y la suma de estos tres es la energía en 2. Al igual que en el caso anterior, como el diámetro es el mismo, esta carga de velocidad es igualitita a esta carga de velocidad por ecuación de continuidad. ¿Dónde se va a ver el cambio? Se va a ver aquí en la presión. La presión en 1 va a ser menor a la presión en 2. Y nuevamente, al no considerar pérdidas, el horizonte de energía coincide con la línea de energía. Y trazamos aquí una línea piezométrica que también va a ser horizontal. Caso 3, tubo horizontal con diámetro constante. Y aquí sí vamos a considerar ya las pérdidas de energía. Para la sección 1 tenemos sus componentes de la energía en 1. Para la sección 2 también tenemos energía en 2. Fíjense que ahora ya no llega al mismo nivel porque estoy considerando que hay pérdidas entre 1 y 2. Entonces con 1 puedo trazar mi horizonte de energía y si 1, la energía en 1 con la energía en 2, tendríamos nuestra línea de energía. Lo que falta para llegar de energía 2 a energía en 1 serían las pérdidas entre 1 y 2. Y si unimos las presiones, tendríamos nuestra línea piezométrica. Ambos casos, energía y piezométrica, son descendentes, ¿sí? Y además son líneas que son paralelas porque la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Entonces aquí quedarían paralelas. ¿Okay? Y en este caso de tubería horizontal, la presión en 1 tiene que ser mayor a la presión en 2. Para que el agua pueda moverse de aquí para acá en una tubería horizontal, no hay de otra más que presión en 1 sea mayor a la presión en 2. Vamos a un caso aún más general. Tenemos un tubo horizontal, pero en este caso ya estoy cambiando los diámetros. El diámetro en 1 es mayor al diámetro en 2. Todavía no voy a considerar pérdidas, más bien las voy a despreciar. Entonces la energía en 1 es igual a la energía en 2. Coloco mis términos de la energía en 1, mis términos de la energía en 2. Fíjense aquí cómo sí cambia la carga de velocidad. Al tener diámetros distintos, forzosamente las velocidades también van a ser distintas. A mayor diámetro, menor velocidad y mayor presión. Y a menor diámetro, mayor velocidad y menor presión. Esa sería la energía en 2. Como es horizontal, Z en 1 es igual a Z en 2. La presión en 1 es mayor a la presión en 2. Y las velocidades en 1 menor a la velocidad en 2. Trazo mi línea piezométrica con las cargas de presiones. Trazo mi línea de energía que coincide con el horizonte de energía al despreciar las pérdidas. Siguiente caso, ya vamos todavía más general. Ya no es un tubo horizontal, sino es descendente y sí vamos a considerar pérdidas de energía. Por lo tanto, la energía en 1 es mayor a la energía en 2. O bien, la energía en 1 es igual a la energía en 2 más las pérdidas de 1 a 2. Tenemos sus términos en 1, los términos en 2. Aquí el diámetro, como es mayor, la velocidad es menor y la presión es mayor. Y aquí a diámetro menor, mayor velocidad y menor presión.
Es un tubo descendente, la presión en 1 es mayor a la presión en 2 y la velocidad al revés, en 1 menor a la velocidad en 2. Trazo mi horizonte de energía y lo que me falta para llegar de H en 2 al horizonte de energía son las pérdidas de 1 a 2. Trazo mi línea piezométrica y trazo mi línea de energía. Último caso, tubo descendente con ampliación de diámetro y considerando pérdidas. ¿Okay? ¿Cómo va a ser la velocidad en 1 con respecto a la velocidad en 2? ¿Mayor, menor o igual? En 1, recuerden que si tenemos un diámetro más pequeño, el agua tiene que pasar más rápido por ecuación de continuidad. Entonces, la velocidad aquí en 1 va a ser mayor a la que tenemos en 2. En 2 tiene más espacio el agua para pasar tranquilamente, así lo pueden ver. Entonces, la velocidad en 2 va a ser menor. Okay, entonces aquí tenemos los términos para la energía en 1, los términos para la energía en 2. Aquí se ve que la velocidad en 1 es mayor a la velocidad en 2 y para compensar tendríamos que la presión en 1 es menor a la presión en 2. A mayor velocidad, menor presión. Yo sé que de pronto pudiera sentirse un poco contra la intuición, que como que si tienes mayor presión tienes menor velocidad, pero así es. ¿Sí? Al inicio cuesta trabajo asimilarlo, pero así es. Y lo podemos ver con la ecuación de la energía. Aquí está la energía en 2. En 1 tenemos un horizonte de energía y lo que falta de H en 2 para llegar al horizonte de energía son las pérdidas de 1 a 2. Trazamos nuestra línea piezométrica, que en este caso va ascendente, y la línea de energía, esa línea de energía no hay forma de que sea ascendente, siempre va a ser descendente o bien en caso de que despreciemos las pérdidas puede ser horizontal, pero es raro. Siempre va a ser descendente. ¿En qué caso sí pudiera subir? En el caso de que aquí tuviéramos un dispositivo que agregue energía al sistema, por ejemplo una bomba. Ahí sí, pero en casos de que yo no tenga aquí alguna otra cosa que esté aportando energía, la línea de energía siempre descendente. Ahora sí pasemos a la aplicación. Ejemplo 1. Se nos pide calcular el gasto en metros cúbicos por segundo que descarga esta tubería. Fíjense que aquí en el esquema estoy dibujando un contenedor de líquido. Está conectado a una tubería horizontal que, dada una longitud L, descarga hacia la atmósfera. ¿Sí? Aquí ya está abierto hacia la atmósfera. Aquí en esta sección tenemos en el contenedor, a partir del eje de la tubería, podemos medir la profundidad H con la que disponemos en el tanque. Justamente aquí en el eje de la tubería estoy colocando el plano horizontal de comparación. Aquí ya me lo está dando el ejercicio. Aquí colocas el plano. Está entrando un gasto exactamente igual al gasto que sale. Es el gasto que se nos pide calcular. ¿Por qué estoy colocando esto? Porque si yo no coloco aquí un gasto que entra igual al que sale, ¿qué va a pasar con H a medida que va pasando el tiempo? Si no hay un gasto que está entrando. Va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo, entonces no tendríamos flujo permanente y ya no podemos aplicar nuestra ecuación de Bernoulli así como la vimos para flujo permanente. Ajá. Entonces tenemos que considerarlo así, que esta H no va a variar porque está entrando un gasto igual al gasto que sale. Ese es un caso, pues sería difícil tenerlo así, pero otra forma de verlo es sin considerar que aquí está entrando un gasto, como si le tomáramos una foto al sistema en un instante y con esa foto, como está en ese instante, con eso trabajo. Eso es otra forma de verlo. H nos dice que mide 30 metros y vamos identificando las secciones. Vamos a colocar primero una sección aquí en 0. Esto no nos va a dar el problema, ¿eh? Nosotros tenemos que identificar dónde colocar nuestras secciones de estudio. Entonces, mi sección 0 está justamente aquí en la superficie libre del tanque. El tanque está abierto a la atmósfera. Entonces, ¿cuál va a ser la presión manométrica en 0? 0, exacto. Entonces, por eso me conviene colocar aquí la sección, porque de ahí ya tenemos cierta información. Luego la sección 1 la voy a colocar justo
en la entrada de la tubería. Y la sección 2 justo en la salida de la tubería. En la sección 2, como ya estoy abierto a la atmósfera, entonces aquí en 2 también tenemos que la presión manométrica es 0, justo a la salida de la tubería. Un poquito antes ya no podemos considerar eso, si tenemos cierta presión. Me pide que considere que las pérdidas entre 0 y 1, entre esta sección y esta sección, van a ser 0. En la vida real sí tendríamos unas ciertas pérdidas porque entre 0 y 1 va a haber un cierto movimiento del flujo y además en 1 tengo un accesorio que es la entrada a la tubería. Entonces, estrictamente sí va a haber pérdidas, pero en este caso las vamos a despreciar. Luego, ¿qué pasa entre 1 y 2? Entre 1 y 2 sí vamos a considerar unas pérdidas que vamos a calcular como 15 veces la carga de velocidad en 2. Ajá. ¿Esto de dónde salió? Bueno, vamos a aprender a obtener las pérdidas desde 0 casi, pero ya en un tema que viene. Ahorita vamos a quedarnos solamente con esta información y vamos asimilando también que las pérdidas en una tubería son función de la velocidad. A mayor velocidad, mayor van a ser las pérdidas. Bueno, estas pérdidas que hay entre 1 y 2 se deben a la fricción del líquido con las paredes de la tubería. Les digo que vamos a ver esto de las pérdidas con más detalle más adelante. Ok, aquí lo más importante del problema es que seamos capaces de identificar las componentes de la energía por unidad de peso en cada una de las secciones que ya establecimos. Por ejemplo, en la sección 0, que se encuentra aquí justo en la superficie libre del agua del tanque, ¿cuál sería su posición medida a partir del plano horizontal de comparación? 30 metros, o sea, H, ¿no? Lo que me dieron de profundidad del tanque, o sea, 30 metros. ¿Cuál es la carga de velocidad en 0? 0. ¿Por qué 0? Porque no hay ningún movimiento, ¿sí? Exacto. Esta superficie libre, como estamos en flujo permanente, no se va a hacer para ningún lado. Entonces aquí las partículas de agua permanecen inmóviles. A medida que me voy acercando a la tubería, sí ya empiezo a ver un cierto movimiento y una cierta trayectoria de las partículas que se van acercando hacia la entrada de la tubería, pero aquí tenemos 0 de velocidad. Y recordemos también que estamos haciendo un análisis unidimensional. Carga de presión en 0. 0, ¿Cero? porque está en la atmósfera, ¿no? Exactamente, 0 porque está justamente en la superficie libre que da hacia la atmósfera. Vamos con la sección 1. Aquí ya estoy dentro de la tubería, pero justo en la entrada. ¿Cuál va a ser Z1? Carga de posición. 0. 0. 0 metros. Aquí coloqué el plano horizontal de comparación. Si lo coloco 10 metros para abajo, pues sería 10. Carga de velocidad en 2, ¿la conozco? No, ¿verdad? No sé cuánto es. Para saber la velocidad, tengo que conocer el gasto. Recordemos que gasto es igual a la velocidad por el área. Entonces, si quiero velocidad, en 1, por ejemplo, tendríamos que dividir el gasto entre el área en 1. Y también por ecuación de continuidad sabemos que el gasto en la sección 1 es el mismo que el gasto en la sección 2. Si aquí no hay un cambio de diámetro, las velocidades entre 1 y 2 van a ser las mismas también. Y por continuidad no hay de otra, a menos que haya una fuga, algo. Si está esto cerrado, el gasto en 1 tiene que ser igual al gasto en 2. ¿La presión en 1 la conozco? No, no se calcula. Tampoco. Para conocer presión en 1 tenemos que plantear ecuación de la energía, pero no tenemos gasto, entonces tampoco tenemos velocidad. Vamos con 2. Carga de posición, 0 también. Carga de velocidad en 2, ¿la conozco? No. No. Pues la carga de velocidad en 2, como es el mismo diámetro que en 1, es la misma velocidad. Si no conozco la velocidad en 1, tampoco conozco en 2.
y la carga de presión en 2. 0 porque también está en la atmósfera. Exacto, es un tubo que descarga hacia la atmósfera. Tenemos presión atmosférica aquí, que trabajando con presiones manométricas sería 0. Ahora vamos a plantear la ecuación de la energía entre dos secciones. ¿Qué secciones vamos a elegir para plantear la ecuación de la energía? Bueno, pues me conviene elegir las secciones donde tenga más información, que en este caso sería entre la sección 0 y la sección 2, porque en uno me faltan muchos datos. ¿Okay? Entonces planteamos nuestra ecuación entre 0 y 2. La ecuación de la energía me dice que la energía en 0 es igual a la energía en 2 más las pérdidas que tenga entre 0 y 2. Si sustituyo aquí con los términos de cada sección, me quedarían que en 0 tenemos posición en 0 más carga de velocidad en 0 más carga de presión en 0. Esto es igual a la energía en 2, que es posición en 2 más carga de velocidad en 2 más la carga de presión en 2 más las pérdidas de 0 a 2. Pero entre 0 y 2 tenemos las pérdidas entre 0 y 1 más las pérdidas entre 1 y 2. Hay que sumar todas las pérdidas que me vaya encontrando en el camino, de forma general. ¿Sí? Sin embargo, ya vimos que las pérdidas de 0 a 1, desde la superficie del tanque hasta la entrada del tubo, me dijeron que despreciara esas pérdidas, entonces ese vale 0. Ahora vamos a sustituir con los datos que sí conocemos de la tablita anterior. Ya vimos que la carga de posición en 0 es h, o sea 30 metros, la carga de velocidad es 0, carga de presión también es 0. En la sección 2 vimos que la carga de posición es 0, está justo en el eje. La carga de velocidad no la conozco. La carga de presión es 0 porque es salida a la atmósfera. Y luego las pérdidas, este era 0 y me quedaba únicamente pérdidas de 1 a 2, que según el enunciado se iban a calcular como 15 veces la carga de velocidad en 2. De tal forma que aquí me quedaría la carga de velocidad en 2 más 15 por la carga de velocidad en 2, o sea, 16 por la carga de velocidad en 2. ¿De acuerdo? Y ahora lo único que hacemos es despejar de esta ecuación la carga de velocidad. ¿Sí? Tenemos que 30 es igual a 16 por v cuadrada entre 2g. Entonces, ¿cuánto valdría la velocidad? Raíz cuadrada de 30 entre 16 por 2g. Unidades de velocidad, ¿no? Metros por segundo. Ok, ya tenemos la velocidad, pero no me preguntaron velocidad, me preguntaron gasto. Y para obtener el gasto, voy a utilizar la ecuación del gasto que me dice que es área por velocidad. En el caso de la sección 2 sería área en 2 por velocidad en 2, es decir, pi por el diámetro de la tubería era 0.2 metros al cuadrado entre 4 por la velocidad que acabamos de calcular. Unidades del sistema internacional. Metros cúbicos por segundo. Listo. Ya tenemos el gasto. Hasta aquí, estrictamente, ya terminamos el problema, ya contestamos lo que me pidieron, el gasto. Pero vamos a seguir analizando algunas cuestiones más aquí, en este problema. Vamos a obtener las características para todas las secciones. De entrada sabemos que la velocidad en la sección 1 es igual a la velocidad en la sección 2. Entonces podemos calcular la carga de velocidad que va a tener ese sistema como velocidad al cuadrado entre 2g. ¿Cuánto vale la velocidad al cuadrado entre 2 por g, por favor? Unidades de la carga de velocidad. Todo lo que es carga de velocidad, presión y posición es metros. Ahora vamos a plantear la ecuación de la energía entre 0 y 1. La energía en 0 es igual a la energía en 1 más las pérdidas de 0 a 1. Sustituimos con los términos de 0 y los términos de 1, y aquí pérdidas de 0 a 1.
Vamos a sustituir ahora los datos conocidos. De información me dijeron que las pérdidas entre 0 y 1 las considerara como despreciables, 0 metros. ¿Okay? Entonces, este 0. ¿Qué más teníamos? En H en 0 teníamos la carga de posición igual a 30 metros. No hay carga de velocidad, no hay carga de presión. Y en 1, la carga de posición era 0, ahí estaba el plano horizontal. Sí tenemos carga de velocidad y sí tenemos carga de presión. ¿Okay? Entonces sustituimos, me quedaría 30 más 0 igual a 0. Carga de velocidad en 1, acabamos de calcular que es 1.875, más la carga de presión en 1, todavía no sé cuánto vale, más las pérdidas de 0 a 1, 0. Y ya nada más despejo la carga de presión, o bien si quiero la presión tal cual, pues despejo presión. Pero si despejamos únicamente carga de presión, sería 30 menos 1.875. Listo, ya tenemos pues todo. Presión, posición y velocidad. Ahora, en estos problemas, siempre al final de los ejercicios les voy a pedir que llenen una tablita como esta. Tenemos una columna de sección, posición, presión, carga piezométrica, velocidad, energía y pérdidas. Aquí miren las pérdidas, las estoy colocando entre dos secciones, por eso lo ven así, porque es pérdida entre tal sección y tal sección. En el caso de este ejercicio teníamos tres secciones, la sección 0, 1 y 2. Para la sección 0 conocemos la carga de posición, 30 metros, la presión es abierto a la atmósfera, es 0, y la carga piezométrica, ¿de dónde va a salir? Va a salir de sumar posición más presión. ¿Okay? Por lo tanto, aquí tendríamos 30 metros. La carga de velocidad en la sección 0, ¿cuánto era? 0, ¿no? 0. Y la carga, la energía, va a ser la suma de la carga piezométrica, o sea, la suma de este, más la carga de velocidad. En este caso, H es igual a 30 metros. Entonces, recordemos que H es igual a H piezométrica más la carga de velocidad. O bien, desglosando H piezométrica, posición más presión. Seguimos llenando la tabla. En 1 tenemos posición 0, también en 2, tubería horizontal. Carga de presión en 1 lo obtuvimos en la diapositiva anterior como 28.125. Carga piezométrica en 1, la suma de este más este, entonces 28.125. Carga de velocidad en 1, este sí tiene carga de velocidad, ya estamos dentro de la tubería y la calculamos como 1.875. ¿Cuál es la energía en 1, por favor? La suma, ¿no? Que era 30. 30, exacto. Este más este. Y además tiene que ser 30 porque las pérdidas entre 0 y 1 eran de 0. Si no hay pérdidas, pues la energía es la misma. Vamos con la sección 2. La carga de presión en 2 ya era la abertura de la atmósfera, es 0. Carga piezométrica en 2 sería 0. Carga de velocidad en 2. Aquí nada de que ponemos 0. Está abierta la atmósfera, pero está descargando el líquido. Es que casi siempre cuando pongo así me ponen 0 aquí. No, el líquido lleva cierta velocidad. Su presión es 0, pero la velocidad es la misma que llevaba. Entonces aquí, velocidad en 2 es 1.875. Si la velocidad es 0, pues imagínense que no está saliendo el agua, ¿no? Si no se está moviendo. Entonces, y su energía sería la suma de estos dos, o sea, 1.875. Ahora, para las pérdidas entre 1 y 2 me dijeron que se calculaban como 15 por b cuadrada entre 2g. Entonces podemos sustituir aquí con la información que tenemos, 15 por 1.875. 28.125, esas serían las pérdidas entre 1 y 2. ¿Podemos hacer eso?
O bien, si ya tenemos la energía en 1 y tenemos la energía en 2, la resta de la energía en 1 menos la energía en 2 es lo que falta, o sea, las pérdidas de 1 a 2. ¿Sí? 30 menos 1.875 da justamente 28.125. No puede haber falla en esta tabla, nada más recuerden de dónde salen los términos, que aquí es una suma de este más este es una suma de este más este, y este lo podemos obtener ya sea con la expresión para las pérdidas o bien restando este menos este. ¿Sí? Siguiendo aquí el planteamiento de mi ecuación de la energía. Puras sumas y restas. ¿Sí? Y si me falta, por ejemplo, este dato, pero tengo este dato, pues sería 30 menos este. ¿Sí? O sea, ir despejando. Ahora lo que se pide en este tipo de ejercicios es que dibujemos las diferentes líneas, que el horizonte de energía, línea de energía y línea piezométrica. Para ello, lo que les recomiendo es utilizar una hoja cuadriculada, por ejemplo, papel milimétrico, o bien dibujarlo en AutoCAD. Entonces tendríamos un esquema como este de aquí. Aquí en 1 tenemos su respectiva carga de presión en 1. ¿De dónde voy a sacar esta distancia para dibujarlo en AutoCAD, por ejemplo? Pues me voy aquí a la tabla y veo que en 1 la carga de presión es 28.125 metros. Entonces aquí dibujaría 28.125 metros. Para la carga de velocidad, pues dibujo el 1.875 metros. Y tengo que llegar hasta aquí, hasta H. H vale 30. Como no hay pérdidas, llegamos también hasta 30. Hago lo mismo para 2. En 2 la presión era 0, entonces comienzo a dibujar a partir del eje mi carga de velocidad. Aquí trazo tal cual el 1.875 metros. ¿Sí? Lo mismo que dibujamos aquí. Dibujo mi horizonte de energía. El horizonte pues es horizontal, ¿no? No hay pierde. Horizonte de energía. Ahora la energía en 1 con la energía en 2. Ok, aquí estoy dibujando la línea de energía entre 1 y 2. Y lo que me falta para llegar desde aquí hasta acá son las pérdidas que tengo entre esas dos secciones, entre la sección 1 y 2. Y para la línea piezométrica, 1, los puntos de las cargas de presiones. Aquí tengo mi respectiva carga de presión, aquí tengo 0, entonces la línea baja hasta 0.